tal, chicos? Ahora estamos con la tarea virtual correspondiente a la semana 7. En esto tenemos el primer ejercicio que nos dice las probabilidades de que una persona utilice durante un año un transporte u otro son los siguientes. Tenemos M representa metro, P a un auto privado y A un autobús. Me dice que la probabilidad de que utilice el metro es 0.3, el auto privado 0.15, el autobús 0.2, la intersección o el metro o el autobús 0.1, el metro o el auto privado 0.05, el auto particular o el autobús 0.06, utiliza el uno de los tres 0.01. Entonces, para hacer el primero nos dice, tome al menos dos medios de transporte. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como queremos tomar al menos dos medios de transporte, tenemos que hacer una combinación. La combinación sería, de los tres, vamos a tomar dos al menos. Entonces, esto sería 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2. Esto es igual a 3 factorial sobre 2 factorial. Esto es 3 por 2 por 1. Y esto sería 2 por 1. Se simplifica esto con esto y me queda 3. Ahora, de los dos automóviles que yo voy a poder coger, yo tengo tres formas en las que debo tomar. Al menos debo tomar dos de las dos formas que puedo combinar. Esto sería 2 factorial sobre 2 factorial, 2 menos 2 factorial. 2 menos 2 es 0, factorial de 0 es 1. Por lo tanto, esto es 1. Entonces, la probabilidad de que yo pueda tomar al menos dos autos, al menos dos medios de transporte, ha sido igual a un tercio. Listo. Luego, la pregunta B dice, viaje en metro, pero no en autobús. Aquí debemos tener en cuenta algo claro. El sistema son independientes, ya que no puede estar viajando en metro y estar viajando en autobús al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que viaje en metro, pero no en autobús. Al ser independientes, nosotros podemos expresarlo de esta forma, por A complemento. Y esto simplemente es el metro por 1 menos la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de que viaje en metro era 0.3 por 1 menos la probabilidad de que viaje en autobús era 0.2. Esto sería 0.3 por 0.8. Esto es 0.24. ¿De acuerdo? Comprobemos. 0.24. La siguiente parte nos dice viaje en metro o en auto particular, pero no en autobús. Esto sería la parte B. La parte C. Me dice que la probabilidad de que viaje en metro o en auto particular, pero no en autobús. ¿Ya? Pero no en autobús. Entonces, igual, al ser independientes, ya que puede estar viajando en el uno o en el otro, pero no puede viajar a los dos en el mismo tiempo, yo puedo separarle esto como un producto, MUP por la probabilidad de A complemento. Y esto simplemente, como yo ya tengo metro o auto particular, que es la probabilidad, esto sería 0.05 por 1 menos la probabilidad de A. Esto sería igual 0.05 por 1 menos la probabilidad de A es 0.2. Esto sería igual 0.05 por 0.8. Me queda 0.04. 0.04. Esa es la probabilidad de que viaje en metro o autobús, pero no en auto particular. Luego nosotros tenemos D, viaje en metro o en autobús y auto particular. Entonces, nosotros tenemos la probabilidad de que viaje en metro o autobús y auto particular. ¿Ya? Nosotros aquí lo que podemos hacer es separar o igual podemos abrirle. Tenemos la probabilidad de metro o autobús por la probabilidad de que viaje en auto particular. Esto va a ser igual. Metro o autobús es 0.1 por que viaje en auto particular es 0.15. Esto va a ser igual 0.015. ¿Ya? La probabilidad de que viaje en metro o en autobús y auto particular. Luego nos dice la probabilidad de que vaya a pie.
La probabilidad de que vaya a pie es cero, debido a que el medio de transporte que se define pie no está definido dentro de nuestro espacio muestral. Como no está en nuestro espacio muestral, la probabilidad de algo que está fuera de ese espacio siempre es cero. Vamos a realizar la tarea virtual, el ejercicio número 2, el cual nos dice, la probabilidad de hacer un blanco con un torpedo es de 0.2. Sabiendo que se dispone de 3 torpedos, ¿cuál es la probabilidad de hacer el blanco? Con 3 torpedos y con alguno de los torpedos. Primero, aquí debemos darnos cuenta que es un evento independiente, ya que la probabilidad de que un torpedo acierte no necesariamente va a influenciar en la probabilidad de que los otros 2 torpedos acierten. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que aquí es independiente. Entonces, significa que A intersecado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Listo. Una vez hecho eso, nosotros dice que disponemos de 3 torpedos, es decir, queremos que los 3 torpedos acierten. Vamos a llamar T1 intersecado T2 intersecado T3. Como son independientes, lo que nosotros tenemos es la probabilidad del torpedo 1 por la probabilidad del torpedo 2 por la probabilidad del torpedo 3. Esto va a ser 0.2 por 0.2 por 0.2. Esto es igual a 0.8. 0.008, 0.008. ¿De acuerdo? Luego nos dice con alguno de los 3 torpedos. Como tenemos alguno de los 3 torpedos, aquí debemos hacer una combinación. Estamos tomando uno de al menos 3 torpedos que acierte. Entonces aquí tenemos 3 factorial, 1 factorial, 3 menos 1 factorial. Esto es 3 por 2 por 1. Aquí es 1 factorial es 1, 3 menos 1 es 2, 2 factorial me quedaría 2 por 1. Tenemos esto, igual a 3. 3 son las formas en las que podemos acomodar nuestros torpedos para poder al menos acertar con uno. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tener la probabilidad de que el torpedo 1 acierte, pero los otros 2 torpedos no acierten. ¿Cómo le vemos que no acierten? Con el complemento. Intersecado T3 complemento, ¿de acuerdo? O T1 complemento intersecado T2 intersecado T3 complemento, o nos quedaría T1 complemento intersecado T2 complemento intersecado T3. ¿Ya? Esas son las 3 formas en las que nosotros podemos acomodar nuestra probabilidad para que acierte al menos uno de los torpedos. Luego lo que nos queda hacer es poder desarrollar esta probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar la probabilidad de T1 intersecado T2 complemento intersecado T3 complemento, ya unido a T1 complemento intersecado T2 complemento, perdón, T2 intersecado T3 complemento. Aquí esta probabilidad sería, aquí nos quedaría un igual, más la probabilidad de esto de aquí. Sería T1 complemento intersecado T2 complemento intersecado T3 complemento. ¿De acuerdo? Menos la intersección de todo esto. Nos quedaría la probabilidad de T1 intersecado T2 complemento intersecado T3 complemento. ¿Ya? Aquí unido con T1 complemento intersecado T2 intersecado T3 complemento. ¿De acuerdo? Intersecado con esta parte de aquí. Intersecado con con T1 complemento, intersecado T2 complemento, intersecado, aquí este no es con complemento, aquí cometí un error, aquí sería con T3, ¿ya? Entonces una vez que tenemos eso, tenemos que desarrollar esto, aquí es otra probabilidad. Luego nosotros tenemos que desarrollar esta parte y nos va a quedar. Esta parte de aquí sería la probabilidad de T1 intersecado T2 complemento intersecado T3 complemento más la probabilidad de T1 complemento intersecado T2 intersecado T3 complemento. ¿De acuerdo? Más esta probabilidad que sería T1 complemento intersecado T2 complemento intersecado T3 complemento. ¿Ya? Aquí nos faltaría la intersección de esto menos la probabilidad de
T1 intersecado T2 complemento, intersecado T3 complemento, intersecado T1 complemento, intersecado T2 T2 intersecado T3 complemento, ¿ya? Menos esta probabilidad de aquí. Pero esta probabilidad, al desarrollarla, como vemos que tenemos un T1 y un T1 complemento, la intersección de un conjunto y su complemento siempre es el vacío. Por lo tanto, esta parte de aquí nos va a quedar el vacío. La probabilidad del vacío es 0. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 0. Lo mismo podemos ver aquí. T1 con T1 complemento nos queda vacío. El vacío intersecado con cualquier cosa siempre es vacío. Por lo tanto, la probabilidad del vacío es 0. Aquí también nos quedaría 0. ¿De acuerdo? Ahora nos queda solo estas tres partes. Pero como son independientes, yo puedo ver qué es la probabilidad de T1 por la probabilidad de T2 complemento por la probabilidad de T3, perdón, probabilidad de T3 complemento más la probabilidad de T1 complemento por la probabilidad de T2 por la probabilidad de T3 complemento más la probabilidad de T1 complemento por la probabilidad de T2 complemento por la probabilidad de T3. Ahora tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de T complemento es 1 menos la probabilidad de T. Pero la probabilidad de T era 0,2, por lo tanto la probabilidad del complemento siempre va a ser 0,8. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí que esto va a ser igual. Aquí sería 0,2 por 0,8 por 0,8 más 0,8 por 0,2 por 0,8 más 0,8 por 0,8 por 0,2. ¿Ya? Entonces tendríamos 0,8 por 0,8 por 0,2 y esto por 3, que sería 384. Por lo tanto, la probabilidad ha sido 0,384. Es la probabilidad de que al menos uno de los tres torpedos acierte su objetivo.